Hace 8 días comenzamos a hablar sobre lo que la Biblia nos dice acerca del anticristo. 8 days ago, we started to talk about what the Bible says about the Antichrist. Y hablamos acerca de la importancia de entender esta figura a través del todo el tiempo de la iglesia. And we spoke about the importance about understanding this figure throughout the entire time of the church. Y no descontextualizarlo de allí. And not to take it out of context. Porque el anticristo ha estado. Because the Antichrist has been. Y está presente. And is present. En este tiempo. In this time. Siempre ha estado presente. It's always been present. Lo que estamos esperando, que la tierra está esperando, es su encarnación. What the earth or what we are waiting for is his incarnation. Hablamos de dónde se nutre este espíritu. We spoke about where the spirit nourishes itself. Y cómo este espíritu ha trabajado tiempo tras tiempo hasta que se presente como el encarnado. And we've spoken about how the spirit works time after time until it presents himself as incarnated. Lo que la Biblia nos enseña acerca de este personaje es bastante amplio. What the Bible teaches about this character is very broad. Y todo lo que nos dice nos ayuda a entender la operación del anticristo. And all of this helps us understand the operation of the Antichrist. Cómo él opera aún en este tiempo. How he operates even in this time. Entendiendo que los tiempos cada vez se acortan más. Understanding that the times get shortened. Y este personaje aparecerá encarnado para desarrollar la última etapa del fin. And this character will appear to develop the last phase of the end. Pero poner nuestros ojos puestos en saber quién es, but to fix our eyes in knowing who he is no es objetivo. Is not objective. Y debemos ajustar siempre nuestra visión. And we need to adjust our vision always. A lo que la palabra verdaderamente nos exhorta a entender. To what the word exhorts us to understand. Para que no entremos en confusión. So that we don't go into confusion. Miren, algo así le sucedió a la iglesia de Tesalónica. Look, something like this happened to the Thessalonian church. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 4. We're going to read 2 Thessalonians 2, 1 to 4. Pablo le dice a los de Tesalónica, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, este registro nos da una visión muy clara de cómo se revelará el anticristo. Look, this record shows us a clear vision of how the Antichrist will be revealed. Cómo será manifiesto el encarnado. How he will be manifested, incarnated. Pero también nos sirve para ver la importancia de mantenernos en el objetivo. But it's also useful to see the importance for us to maintain in the objective. Lo que la Biblia nos exhorta a entender. What the Bible exhorts us to understand. Mire, los tesalonicenses estaban muy perturbados. Look, the Thessalonians were very disturbed. Porque ellos pensaban que el rapto ya había sucedido. Because they thought that the rapture had already occurred. Y de alguna manera ellos se habían perdido el rapto. And in some way they had missed the rapture. Ellos estaban asustados. They were scared. Se habían quedado. They were left behind. Y entonces en su mente entienden que el día del Señor había llegado. So in their mind they understood that the day of the Lord had already come. Y que ellos estaban pasando por él. And that they were going through it. ¿Alguien le ha pasado algún día que piensa que el Señor vino y se quedó? Has that ever happened to you, that you think that the Lord came and you were left behind? A mí me pasó hace años. It happened to me years Me ago. quedé dormido y cuando desperté no había nadie en la casa y llegué a pensar, yo dije, llegó el Señor y me quedé. I fell asleep at home, and then when I woke up, nobody was home, so I was like, oh, maybe I was left behind. Mire, en la primera carta de Pablo, Look, in the first letter of Paul,
él había descrito ese día como uno de destrucción repentina, He had described this day as one of sudden destruction, del cual no habría escapatoria posible. for which there is no possible escape. Justo los tesalonicenses estaban pasando por un tiempo de gran persecución. And the Thessalonians were going through a time of persecution. El imperio romano los estaba persiguiendo The Roman Empire was persecuting them. y de alguna forma ellos pusieron sus ojos en todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. And in some way, they fixed their eyes in everything that was happening in their surrounding. Alguien se le ocurrió quizás decir, esto es porque el Señor ya vino, And it occurred to somebody to say, this is because the Lord already came, y entraron en caos. and they went into chaos. Tengamos en cuenta que no habían redes sociales, no había internet, no había televisión, no había nada. Let's keep in mind that there was no social media, no internet, no TV, nothing. No se sabe qué es peor, si hubiera o no hubiera. And we don't know what's worse, that there wasn't or that there is. ¿Puede ver este error aún desde la iglesia primitiva? ¿Puede ver este error aún desde la iglesia primitiva? Can you see this error from the first church? Poniendo sus ojos en lo externo, mas no en lo que la palabra está siendo revelada. Putting their eyes on the external and not what the word is revealing. Entonces, Pablo se da cuenta de esto y les escribe y les dice aquí. So Paul notices this and he writes and tells them here. Y a través de esa carta nos está hablando a nosotros también el Señor. And through that letter, the Lord is also speaking to us. Y les dice, miren, la señal inequívoca de que el día del Señor ha comenzado And he says the unmistakable sign that the day of the Lord has started es que el hombre de pecado, el anticristo, haya sido ya encarnado. It is that the man of sin or the Antichrist has been incarnated. Y entonces la gran apostasía mundial que él dirigirá habrá comenzado. So the great world apostasy that he will direct would have started. Aquí se nos presenta al anticristo largamente esperado por todos los tiempos, Here the Antichrist that's long awaited throughout all the times is presented, conocido como el falso Mesías, known as the false Messiah, el falso pastor, the false pastor, que si es un falso pastor será recibido por una falsa iglesia which means that if it's a false pastor, it will be received by a false church que estará muy de acuerdo con todo lo que él habla porque está hablando paz, that will be in agreement of everything that he says because he's speaking peace, y a través de esa iglesia traerá seguridad al mundo. and through that church will bring security to the world. Pablo lo describe como el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Paul describes it as the one that exalts himself over everything called God or is worship O cualquier cosa que es objeto de culto para Dios. or anything that is worship to God. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, He says so much that he sits at the temple of God and as God, haciéndose pasar por el mismo Dios. proclaiming himself to be God. ¿Se da cuenta? Él no viene a borrar la imagen de Dios. You see, he's not coming to erase the image of Él God. viene a suplantar la imagen de He Dios, comes to supplement his image, para estar en contra de él. to be against him. Hace 8 días hablamos de la importancia de entender lo que el Nuevo Testamento habla acerca del templo de Dios. A week ago, we talked about the importance of what the New Testament talks about the temple of God. Esto es de vital importancia entenderlo, y si quiere volverlo a entender, vuelva a escuchar la enseñanza. This is of vital importance to understand it. If you need to go over it, you can listen to our the last teaching. Ahora, el término específico anticristo Now, the specific term Antichrist, se usa 7 veces en la escritura puntualmente. it is used 7 times in the Scripture, En las cartas de Juan, in John's letters. primera de Juan 2:18, 1 John 2:18, primera de Juan 2:22, 1 John 2:22, primera de Juan 4:3 1 John 4:3, y segunda de Juan 1:7. and 2 John 1:7. Y mire, en primera de Juan 2:22 And look, in 1 John 2:22, se nos dice, quiero que vayamos allá rápidamente. let's Primera go de there Juan, quickly. 1 John 2:22. 1 John 2:22.
Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Aquí Juan nos está diciendo que este anticristo Here John is telling us that this Antichrist tiene por característica que niega al Padre y niega al Hijo. his characteristic is that he denies the Father and he denies the Son. ¿A qué se refiere esto? What does this refer to? Si entendemos que el anticristo no viene a decir se acaba Dios, If we understand that the Antichrist is not coming to say there's no more God, sino que viene a suplantar una verdad, but instead he comes to supplement a truth, pero dice que niega a Dios y niega al Hijo. but then says that he denies the Father and denies the Son, Así que esta negación no es una negación literal como de un padre o un hijo, it means biológico, that this is not a literal denial of a father or a son that's like biologically, sino la negación de la divinidad de Jesús y de la relación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. but the denial of the divinity of Jesus, of the relationship between God the Father and Jesus Christ the Son. Esta forma de confusión es muy sutil This way of confusion is very subtle y parece como inofensiva. and might seem inoffensive. A lo largo de la historia de la iglesia hay muchos que han sido presas de este espíritu de error y de engaño. Throughout the history of the church, there are many that have been praised of this spiritual error Por dos cosas. for two things. Uno, por la falta de entendimiento bíblico. One, because of the lack of biblical understanding, Y la segunda es por intentar ver el misterio de la Trinidad a través de la lógica y el pensamiento finito. and two, by trying to see the mystery of the Trinity through logic and through a finite mind. Hay un movimiento de error que promulga esto There is a movement of error that issues this, y es el movimiento pentecostal unitario o los Jesús solos. and this is the movement of the Unitarian Pentecostals or the Christ alone. Ellos como doctrina enseñan que solo hay un Dios, pero niegan la Trinidad de Dios. They, as a doctrine, they teach that there is only one God, but they deny the Trinity of God, Negando lo que Juan aclara aquí, denying what John clarifies here, la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. the relationship between God the Father and Jesus the Son. Los unitarios, abrazados por este espíritu de error, The Unitarians, embraced by this spirit of error que Juan lo describe como el anticristo, that John describes as the Antichrist, no reconocen las diferentes personas de la Trinidad, sino que dicen que es él mismo con diferentes expresiones. they don't recognize the different personas of the Trinity, but they say that it's himself in many manifestations. Es el mismo, solo que se manifiesta de varias formas. It is the same thing, it's just that it manifests in different ways. A veces como el Padre, Sometimes like the Father, a veces como el Hijo, sometimes like the Son, a veces como el Espíritu Santo. and sometimes like the Holy Spirit. Pareciera inofensivo, It may seem inoffensive, pero no lo es. but it's not. La palabra demuestra claramente las operaciones de la Trinidad. The word clearly shows the operations of the Y Trinity, es muy necesario al pueblo de Dios conocer esas operaciones. and it's very necessary for the people of God to know those operations. Esta enseñanza dista de la misma historia de Jesús, This teaching comes from the same story of Jesus, donde Jesús, hay momentos donde la misma Trinidad se hace presente en tres formas en tres personas diferentes. where the Trinity makes itself present in three different forms. El bautismo de Jesús. The baptism of Jesus. Jesús baja a las aguas. Jesus goes to the waters. Estando Jesús allí, desciende el Espíritu Santo. Jesus being there, the Holy Spirit descended. Y descendiendo el Espíritu Santo, se abre el cielo y sale la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. And when it descended, then the sky, the heavens opened, and the voice of the Father came out saying, "This is my beloved Son." Pero en este error, todo se centra solo en Jesús. But in this error, everything is centered only in Jesus.
lo que sabemos por la escritura que es contradictorio a la revelación de la palabra. What we know from the scripture that is contradictory to the revelation of the word. Y por muchas ramas que este error enseña, And no matter how many branches of this error we know of, se convierte en una herejía it still converts into a heresy porque niega la verdad de la Trinidad, because it denies the truth of the Trinity, la relación entre Padre e Hijo, the relationship between Father and Son, y comienzan una cadena de errores de percepción del conocimiento del Dios eterno. and it starts a whole chain of error of the perception of the eternal God. Hoy en día pareciera que la iglesia, al no entender doctrina, está perdida en eso. Today, it seems like the church, when they don't understand the doctrine, they are lost in this. En estos días me daba cuenta de una noticia de una chica que hoy en día es muy famosa y es unitaria. These days, I was finding out about this girl she's a Unitarian. Ella es líder de alabanza, se llama Sarai Rivera, She's a worship leader, and her name is Sarai Rivera, cuyas composiciones hablan de Jesús solamente. whose compositions only talk about Jesus. Y esto salió a la luz porque ella está cantando con trinitarios. And this came to light because she's singing with Trinitarians, Ajá, con evangélicos que hablan del Padre, Hijo y Espíritu Santo. with gospels or evangelicals that talk about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Está cantando con Marco Witt, con una cantidad de cantantes. She's singing with Marcus Witt and a lot of other singers. Y entonces en uno de los comentarios de su video, varios unitarios le dan gracias al Señor porque ella esté en medio de los trinitarios. And a lot of Unitarians in the comments, thank her for being in the middle of all of these Trinitarians, Porque Dios la está utilizando como luz para que todos nosotros salgamos de las tinieblas. because God is using her as light so that we all can come out of darkness. Muchos pueden pensar que esto es algo inofensivo, Many can think that this is something that's completely inoffensive, pero no lo es. but it's not. El conocimiento de Dios como es el todo de los hombres. The knowledge of God, of how He is everything for men. En primera de Juan 4:3, vayamos allí, In 1 John 4:3, let's go there. dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, lo deja claro, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Se nos dice que este espíritu también tiene como característica que no reconoce a Jesús. We are told that this spirit also has the characteristic of not recognizing Jesus. Oh, pero hoy en día todo el mundo confiesa a Jesús. Oh, but nowadays everybody confesses ¿A qué se Jesus. refiere a esto? What does this mean? Se refiere a la negación de su divinidad, It refers to the denial of His divinity, a su postura como el Mesías. to His posture as the Messiah. Hay corrientes que los cristianos, por falta de conocimiento bíblico, han abrazado. There are currents that the Christians have embraced because of the lack of knowledge. Por ejemplo, For example, el judaísmo. Judaism. Muchos ven el judaísmo como una raíz hermosísima, Many see Judaism as a beautiful root de la cual se deben agarrar. of which they need to grab a hold onto. Pero el judaísmo no reconoce a Jesús como el Mesías, But Judaism does not recognize Jesus as the Messiah, solo como un rabino only as a rabbi o un profeta, pero no como Dios. or a prophet, but not as God. Entonces muchos dicen, pero reconocen a Jesús, So many say, but they still recognize Jesus, pero hablan de Dios. but they still speak of God. Mire, los testigos de Jehová Look, the Jehovah Witnesses consideran a Jesús como el primer ser creado por Dios, pero They- no Dios. They consider Jesus as the first created being from God, but not God. Como estos muchos abrazan este error negando a Jesús, Just like these, many embrace this error denying Jesus. y muchas otras corrientes dentro del mismo cristianismo And many other currents within the same Christianity han estado comulgando y difundiendo este error
herético que hace parte del movimiento del anticristo. Sorry. Muchos de estas corrientes aparentes cristianas Many of these currents that appear to be Christians, han comulgado y difundido este error de herejía they have issued this error of heresy que hace parte de la manifestación del anticristo. that takes part of the manifestation of the Antichrist. Vamos a 2 de Juan 1:7. Let's go to 2 John 1:7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Nos dice que el anticristo tiene otra característica. It tells us that the Antichrist has another characteristic. Dice que niega que Jesús vino en carne. It says that it denies Jesus coming in the flesh. Este error ha sido más común de lo que usted cree This error has been more common than what you think, y creció muy fácilmente alrededor de la iglesia del primer siglo. and it grew very easily around the church of the first century. ¿Cómo creció? How did it grow? A través del sensacionalismo, Through sensationalism, de la parte del misterio religioso, of the part of the religious mystery, que se basaban en tener experiencias espirituales. that they based on having spiritual experiences. Desde el primer siglo ya estaba ocurriendo este problema. Since the first century, we have had this problem. Una de esos errores que han atravesado toda la era de la iglesia hasta la actualidad One of those big errors that have gone through the church from the first era to now está en el gnosticismo, are in Gnosticism, el cual es una herejía completa. which is a complete heresy. Ellos enseñaban desde ese tiempo y enseñan aún, They taught since then and now escuche, que creen en Jesús, that they believe in Jesus, pero Jesús solamente tenía un cuerpo humano, but that Jesus only had a human body. pero en realidad no era una persona de carne y hueso. But in reality, he was not a person of flesh and bone. Todo esto que Juan está hablando aquí lo vemos desde la iglesia primitiva. Everything that John is speaking here, we see it since the first church. Ahora, en Daniel 7:25 Now, in Daniel 7:25, se nos presenta al anticristo como el imponente y jactancioso rey, it's the Antichrist is presented as the imposing and boastful king el cual oprime a los judíos y trata de cambiar la ley. who oppresses the Jews and tries to change the law. En Daniel 9 In Daniel 9, se nos presenta al anticristo como el líder que establece un pacto de 7 años con Israel the Antichrist is presented as a leader that establishes a pact of 7 years with Israel y luego lo rompe. and then breaks it. Este periodo es conocido como la tribulación, This period is known as the tribulation, donde habrán grandes guerras, hambrunas, plagas, pestes, where there's going to be great wars, famines, plagues. habrán desastres naturales por doquier, There's going to be natural disasters everywhere. y es allí donde se derramará toda la ira de Dios, como lo hablamos en Apocalipsis, And it is there where God's wrath will be completely poured out. que no habrá mezcla de misericordia. And there will be no mixture of mercy. Ok, gracias. Porque el Señor estará contra el pecado, la maldad y la iniquidad de los hombres. Because the Lord will be against the sin, the evil, and the iniquity of men. Miren, en este tiempo, ¿se acuerdan que lo que estudiamos en Apocalipsis 16? Remember what we studied in Revelation 16? Es donde 16, no, es Apocalipsis 6, perdón. Revelation 6. Es donde en este tiempo de la ira del Señor es donde los 4 jinetes del Apocalipsis, In that time of God's wrath is where the 4 horsemen of the los Revelations, 7 sellos, the 4 seals, las 7 the trompetas 7 seals, sorry,
y las 7 copas de la ira de Dios the 7 trumpets and the 7 cups of wrath se manifiestan. are manifested. Dice que a la mitad de estos 7 años, And it says that in the middle of these 7 years, el pacto que habrá hecho el anticristo, él mismo lo romperá. the pact that the Antichrist had made, he himself will break it. Era un pacto de paz con Israel It was a pact for peace with Israel, y se volverá a hacer guerra en contra de ellos. and he will make war against them. Mire, en Apocalipsis 6:2, Look, in Revelation 6:2, el anticristo the Antichrist se nos presenta como el jinete del caballo blanco. is presented as the horseman of the white horse. ¿Por qué? Why? Algunos confunden esto como si fuera Jesús, Many confuse this as if it was Jesus, pero eso ya lo aclaramos. but we clarify that already. Viene de blanco porque aparenta ser un hombre de paz. He comes in white because he appears to be a man of peace, Y eso es lo que hará el anticristo. and that is what the Antichrist will do. Traerá una aparente paz. He will bring an apparent peace. Este jinete visualmente trae cierta semejanza con la apariencia de Jesús. This horseman visually brings some sort of similarity with the appearance of Jesus. Por eso es que muchos se confunden entre este jinete y el jinete del capítulo 19. That is why many get confused between this horseman and the horseman of chapter 19, Porque son aparentemente muy parecidos. because they are apparently very similar. Eso es lo mismo que es el anticristo. That is the same thing that the Antichrist does. El anticristo busca tener la misma forma de Cristo. He seeks to have the same form as Jesus. Jesús viene en un gran caballo blanco en el capítulo 19 de Apocalipsis. Jesus comes in a great white horse in chapter 19. Y si los comparamos, vamos a ver lo mismo. And if we compare them, we're going to see the same things. Ambos montan un caballo blanco, They both ride a white horse. ambos llevan corona en su cabeza They both carry crowns on their heads. y ambos están empeñados en la conquista. And both of them are in conquest. Thank you. Y esto muestra claramente que este jinete es como Cristo, pero no es Cristo. And this shows us clearly that this horseman is like Christ, but not Christ. Porque su fin no es gobierno, es destrucción. Because his goal is not to govern, it's destruction. Que es exactamente lo que hará el anticristo. Which is exactly what the Antichrist will do. En Marcos 13:14, In Mark 13:14, junto con Daniel 9:27, along with Daniel 9:27, se nos presenta al anticristo como el rey que establece la abominación desoladora. the Antichrist is presented as the king that establishes the abomination of desolation. Las profecías de Daniel sobre esta abominación tuvieron un cumplimiento parcial. Daniel's prophecies about this abomination had a partial fulfillment En el año 167, in the year 167, cuando el gobernador Antíoco IV when the governor Antiochus IV profanó el templo de Jerusalén. defiled the temple of Jerusalem. Este gobernador se autollamaba Epifanías. This governor self-called himself Epiphanes, Epifanía significa Dios manifiesto. and Epiphany means God manifested. Y él entonces levantó un altar para Zeus dentro del templo del Señor. And he rose an altar for Zeus inside the temple of God. Y en el altar del sacrificio sacrificó un cerdo. And in the altar of sacrifice, he sacrificed a pig. Pero no quedó contento con eso. But he wasn't happy with just that. Además de eso, mandó a masacrar a una cantidad enorme de judíos. On top of that, he sent out to do a huge massacre of Jews. A otros los vendió como esclavos. Some, he sold them as slaves. Y a los otros que quedaron los obligó a sacrificar a dioses paganos y a comer carne de cerdo. And the ones that were left, he obligated them to make sacrifices to pagan gods and to eat pig. Usted lo puede buscar, aparece en la historia. You can look for it, it's in the history. Esto sin duda se califica como una abominación. This, without a doubt, qualifies as an abomination. Pero si entendemos la profecía bíblica, esto no tiene un cumplimiento completo. But if we understand the biblical prophecy, this has not had a complete fulfillment.
tenemos un cumplimiento parcial, We have a partial fulfillment, una sombra aquí. a shadow here. ¿Por qué podemos decir que no es un cumplimiento completo? Why can we say that it's not a complete fulfillment? Porque faltaría el pacto con Israel, Because the pact with Israel is what's missing. el pacto de 7 años, The pact of 7 years. el mismo que Jesús habla en Mateo 24. The same one that Jesus speaks about in Matthew 24. Él habla de este suceso He talks about this event. y lo habla como un cumplimiento hacia futuro. And he speaks of it as a fulfillment for the future. Ese sacrilegio que Jesús llama la abominación desoladora This sacrilege that Jesus calls as the abomination of desolation podría ser could be la misma imagen de la bestia the same image of the beast que el falso profeta, su mano derecha, that the false prophet, his right hand man, ordenará levantar y adorar. he will order to lift and to worship, Eso está para pasar según Apocalipsis 13:14. which that is bound to happen. It's in Revelations 13:14. En 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 12, In 2 Thessalonians 2, 1 to 12, que ya lo leímos, which we already read, se nos presenta como el hombre de pecado. it is presented as the man of sin. ¿Qué es esto? What is this? ¿Qué significa que el anticristo es el hombre de pecado? What does it mean for the Antichrist to be the man of sin? Esto se refiere a que el anticristo representa la máxima oposición a Dios. This means that the Antichrist represents the maximum opposition to God. El pecado es lo que se opone en nosotros en contra de Dios. Our sin is what opposes against our God. Todo eso estará encarnado en un hombre. All of that will be incarnated in one man. La oposición a Dios y a su ley, The opposition to God and his law, en el cual se manifiesta orgullo, In whi- rebeldía y engaño. in which is manifested pride, rebellion, deception. Uno que se exalta a sí mismo, One that exalts himself, que pretende ser Dios, that pretends to be God, que se opone al templo de Dios that opposes the temple of God y a su cuerpo. and his body. No respetará ninguna autoridad divina. He will not respect any divine authority. Mira, una de las manifestaciones una de las manifestaciones de este espíritu One of the manifestations of the Spirit es una actitud casual de permitir, it is a casual attitude to allow, de ser permisivo. to be oblivious or permissive Hacia el pecado. towards sin. Esa es una de las manifestaciones clarísimas del espíritu de anticristo que persigue la iglesia. That is a clear characteristic of the Antichrist that follows the church. ¿Qué hace a esa actitud casual en contra del pecado? What does that casual attitude towards sin do? Da origen a la mezcla. It gives origin to mixture, Y la mezcla trae contaminación. and mixture brings contamination. En los últimos tiempos In the last times en los cuales estamos, in which we are living in, el predicar contra el pecado se volverá impopular. preaching against sin becomes unpopular. En la última generación In the last generation, no será normal escuchar prédicas contra el pecado. it will not be normal to hear preachings against sin. Y si nos damos cuenta, esa es una de las marcas más claras de este tiempo. And if we notice, that is one of the most clear marks in this time. Mire, hace poco estaba escuchando una entrevista Look, a little bit ago, I was listening to an interview del grupo cristiano Un Corazón. of the Christian group Un Corazón. Son unos expositores que ahorita mucho del cristianismo consumen. These are Compositores, escritores de música. these are writers of the Christian music. Son Composers, thank son you. de los más famosos ahora. They are some of the most famous now. Y le voy a decir lo que ella está diciendo. And let me tell you what she's saying. Yo no sabía con quién estaba hablando, I didn't know who she was talking to. pero ella le está contestando y le dice, 30 años sin escuchar música secular. 30 años sin escuchar música secular. 30 years without listening to secular music.
Me parece muy respetuoso, I find it very respectful, muy admirable, very admirable, pero yo no puedo con eso. but I couldn't do that. ¿Yo qué? And I was like, what? Cualquier persona que tenga 5 centímetros de frente se puede dar cuenta lo que la industria de la música hoy en día es. Any person that has a little bit of brain cells, they could see what the industry is doing in music. Y pensar que uno de los mayores expositores de la música cristiana está diciendo que no puede vivir sin escuchar música secular. And to think that one of the greatest composers of Christian music is saying that they cannot live without secular music. A esto suma diciendo esto. And she adds to this, saying this, Yo respeto eso, that I respect that, pero podemos encontrar inspiración en cualquier lugar. but we can find inspiration anywhere. Yo dije, esto es como decir que yo me puedo beber cualquier tipo de agua, porque como es agua, pues beba el agua del sanitario. This is like saying I can drink of any water because it's still water. I can drink even the toilet water. Si a eso vamos, cualquier agua es agua. If we go that far, then any water is water. Clave su cara en el sanitario y beba de esa agua. Stick your head in the toilet and drink of that water. ¿Por qué no lo hace? Why don't you do it? Porque eso es contaminación. Because that's contamination. Y entonces, a lo que ella está hablando, voltean con el que está hablando y es Marcos Witt. So she turns to the person that she's talking to, and it is Marcos Witt. Y Marcos Witt dice, por 30 años yo decidí nunca escuchar música secular. And Marcos Witt says, for 30 years, I decided to never listen to secular music. Pero la verdad, creo que es algo que no debería pasar. But in reality, it's something that I think it shouldn't happen. Yo dije, Dios, ¿dónde estamos? And I said, Lord, where are we? En el momento donde dice la escritura que a lo malo le llamarán bueno In the time where the scripture says that we will call the bad good, y a lo bueno le llamarán malo. and the good we will call bad. Es bueno escuchar música sacrificada a los ídolos. It is good to listen to music that's been sacrificed to idols. Y es malo apartar sus oídos de la contaminación. And it is bad to separate your ears from the contamination. Es increíble en el punto donde estamos. It's incredible the point that we're in. Yo decía, Dios mío, y después aparece en este video And then in this video, it appears una pareja de esposos que están muy contentos llegando a un concierto secular. a couple of husband and wife getting to to a secular concert. Y ellos están grabando y se filman aquí porque va para ese concierto. And they are recording themselves because they are going to that concert, Y lo ponen en sus redes sociales. and they put it in their social media. Y cuando miro quiénes son Majo y Dan. And when I see who they are, it is Majo and Dan. Y yo dije, ay, nosotros que hasta cantamos canciones de ellos. And I was like, oh man, we even sing their songs. Fácilmente se puede decir, pastor, pero no hay que exagerar. And you could easily say, Pastor, but we shouldn't exaggerate. Hermanos, la música transmite el espíritu del corazón. Church, music transmits the spirit of the heart. No me diga que usted puede sentarse a comer de lo que una persona con tuberculosis prepara. Don't tell me that you're able to sit at a table where a person with tuberculosis prepares the food. Tranquilo, yo oro por eso y me lo como. Don't worry, I pray for that and I eat it. ¿Seguro? Are you sure? Yo quiero ver ese milagro. I want to see that miracle. Yo quiero ver ese milagro. I want to see that miracle. Una iglesia que ha perdido el norte de la santificación A church that has lost the north of sanctification, y que ahora ve el pecado algo normal. in that now they see sin as something normal. Ese es el espíritu del anticristo, el hombre de pecado que ha estado visitando iglesias, siervos que se han estado vendiendo. That is the spirit of the Antichrist that has visited churches and servants that have been selling out. Y está haciendo que su pueblo coma de lo sacrificado a los ídolos. And is making
his people to eat of what has been sacrificed to idols. Por la misericordia de Dios estamos vivos. By God's mercy, we're alive. Pero es un hecho, todo el que come cosas podridas tienta a la muerte. But it's a fact that anybody that eats of rotten things, it leads to death. En Apocalipsis 13:5 In Revelations 13:5, se nos presenta al anticristo como la primera bestia the Antichrist is presented as the first beast que sale del mar, that comes out of the sea, la cual recibe poder del dragón. who receives the power of the dragon. Sabemos que es Satanás. And we know that that's Satan. Y dice que habla con arrogancia y profiriendo blasfemias. And it says that he speaks with arrogance, uttering blasphemies. Arrogancia, ¿por qué? Arrogance, why? Porque es que Dios y yo somos así, vea. Oh, it's because God and I were at the same level. Dios contesta rapidito cuando yo oro. God answers quickly when I pray. Arrogancia. Arrogance, Blasfemias, blasphemies, porque habla en contra de Dios. because he speaks against God. No espere que diga que Dios no es real. Do not expect for him to say that God is not real. Hablar en contra de Dios es hablar aún cosas que no es Dios. To speak against God is to say things that are not of God. Yo puedo ser muy amigo de la hermana Mirna I could be a great friend of Hermana Mirna y hablar en contra de la hermana Mirna diciendo cosas que ella nunca ha hecho ni nunca ha pensado. and be against her by saying things that she has never done nor thought. Eso es el espíritu de anticristo también. That is also the spirit of the Antichrist. El verso 7 de allí de Apocalipsis 13 Verse 7 of Revelations 13, se nos presenta como aquel que hará la guerra contra los santos. he's presented as that one that will make war against the saints. ¿Cuáles santos? Which saints? Estos santos son los que salen de la tribulación. Those saints are the ones that come out of the tribulation. Ellos estarán presentes en ese periodo. They will be present in that period. ¿Cómo así? How so? Nosotros, la iglesia, ya habremos sido arrebatados antes de la tribulación. Us, the church, will be raptured before the tribulation. Y este hecho hará que muchos de los que se queden, And this will make a lot of the people that were left behind, más otros que nunca quisieron oír, and those that never wanted to hear, volteen y pongan su fe en Jesús. to turn and put their faith on Jesus. A estos son los que el anticristo va a perseguir y martirizar. These are the ones that the Antichrist will martyr and persecute. Estos son los llamados santos de la tribulación. These are called the saints of the tribulation. Usted lo puede ver en Apocalipsis 7:9. You can see it in Revelation 7:9. Hermanos, aquí tenemos a gran escala Church, we have here at a great scale lo que la escritura nos revela del anticristo. what the scripture reveals to us about the Antichrist. Ahora, el final del anticristo Now, the goal of the Antichrist y su propósito como el falso Mesías and his purpose as the false Messiah es buscar tener el dominio total del mundo is to have the total dominion of the world, para poder hacer lo que siempre ha querido hacer. to do what he's always wanted to do, Destruir por fin a Israel y a todos los que sean fieles a Cristo. to finally destroy Israel and all of those that have been faithful to Christ. Ese ha sido el propósito siempre de Satanás. That has always been Satan's purpose, Destruir, perturbar el propósito de Dios. to destroy and to disturb God's purpose, Corromper lo creado por Dios. to corrupt what's been created by God. Es por eso que a través del engaño, That is why through deception, a través del autoengaño, through self-deception, del error of error y la herejía, and heresy, busca disuadir y confundir al mundo. he has sought to deter and confuse the world. Escucha, hermanos. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:24, Listen, that is why Jesus said in Matthew 24:24, si fuere posible, aún a los elegidos de Dios los engañaría. if it were possible, even God's chosen ones will be deceived. A veces esperamos que el espíritu del anticristo sea algo que se opone. Sometimes we expect the spirit of the Antichrist as something that opposes. Oh, se fue la luz. El espíritu del anticristo no nos deja orar con el micrófono. Oh,
The light went out is a spirit of the Antichrist that is not letting us speak through a Oh, microphone. nos cerraron la iglesia, es el espíritu del anticristo. Oh, they closed down the church. It's the spirit of the Antichrist. Pudiera ser, It could be. pero el verdadero espíritu de anticristo se sienta esperando ser Dios mismo. But the spirit of the Antichrist is expected to sit down and be God himself. Y el espíritu de anticristo puede facilitar todas las cosas para una iglesia que le sirva. And the spirit of the Antichrist can facilitate all things for a church that serves him. Y usted y yo podemos facilitar esas operaciones por falta del conocimiento y la vivencia de la palabra. And you and I can facilitate those things because of the lack of knowledge and the lack of living the. ¿Cómo dijo Jesucristo que podría posiblemente engañarlo a usted y a mí? How did Jesus say that it would be possible for him to deceive you and I? ¿Cómo dijo él? How did he say it? Dijo así, He said it like this: con falsos cristos y falsos profetas. with false Christs and false prophets, No con mentiras simplemente, not just with lies, sino, escúcheme, con distorsiones de la verdad. but with distortions of truth. Parecen verdad. They look like truth. Cuando usted se da cuenta que algo es mentira, usted simplemente no lo cree. When you realize that something's a lie, you simply just don't believe it. Dice que podrá engañarlos con señales y prodigios. He says that he'll be able to deceive people with signs and wonders. ¿Por qué logrará hacer con eso? Porque es lo que más atrae y cautiva la mente. Why is he going to be able to achieve that? Because it is what most attracts Y esto siempre atrae la mente. your mind. Y esto siempre sucederá por la ausencia de trato en el corazón. And this will always happen because of the absence of treatment in the heart. Hermanos, cuando usted y yo no buscamos el trato de Dios, estaremos buscando solamente lo externo. Church, when you and I are not seeking the treatment of God, we will always be looking at the external. Y cualquiera que venga en nombre de Cristo hablándole a usted y enseñándole lo que usted quiere, lo va a confundir. And whoever comes in the name of Christ speaking to you about what you want, he will convert you. Porque es un cristianismo que vive de lo superficial. Because it is a Christianity that lives out of the superficial. El amor por lo material, por lo externo. The love for the material, for the external. Por eso es muy importante entender que las señales no son garantías de verdad. That is why it's very important to understand that signs are not a spiritual guarantee Ajá, de verdad. of truth. No son señales de un origen divino. They are not signs of a divine origin. Y escuchen muy bien esto. And listen to this. Al igual que la unción no es evidencia de santidad. The same way as anointing is not an evidence of holiness. Tenga mucho cuidado con poner sus ojos en lo externo, Be very careful to not place your eyes on the external, lo llamativo, that the striking, lo grande, the big, o lo que se ve de pronto también como muy humilde, muy pequeño. or what seems to be very humble, very small. No ponga sus ojos en lo externo, Do not place your eyes on the external, porque en lo externo es donde más opera el enemigo. because the enemy operates mostly in the external. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar la espera? So how should we face the wait? La Biblia solamente nos da esta salida, The Bible only gives us this exit, con discernimiento espiritual profundo. with deep spiritual discernment. Y esto solo se logra, hermanos, a través del trato individual del Espíritu Santo en nuestras vidas. And this is only achieved through the individual treatment of the Holy Spirit in our lives. El discernimiento de espíritu es una cosa, The discernment of the Spirit is one thing, pero el discernimiento espiritual es otra. but the spiritual discernment is something else. Y el discernimiento espiritual nace del trato que el Espíritu Santo está teniendo con usted. And the spiritual discernment is born out of the treatment that the Holy Spirit is having with you. No es algo que alguien va a poner sobre usted y va a decir, usted ahorita va a tener discernimiento espiritual. It is not something that it could be, I guess somebody can come up to you and say, you will now have spiritual discernment. Le pregunto, ¿puede usted orar para que
toda la parte de santificación que usted ha ganado en este tiempo se le transmita a otro? Let me tell you, could you pray for everything that you have gained in your sanctification? Can you pray for that to be transferred to another person? No se puede, You cannot do that porque eso tiene que ver con la obra del Espíritu Santo individual. because that has to do with the work of the Holy Spirit individually. Y esa obra es la que hace que el discernimiento espiritual florezca. And that work is what makes the spiritual discernment to flourish. ¿Por qué? Why? La obra del Espíritu Santo se basa en sacarnos de toda mentira. The work of the Holy Spirit is in charge of taking us out of all lies. La obra del Espíritu Santo te señala donde tú estás en error. The work of the Holy Spirit points out where you are in error, Y para que usted ya no viva en ese error. and for you not to live in that error. Y entonces te toma y te conduce a la verdad. So then He takes you and drives you to truth. Ese ejercicio That exercise, diariamente daily, es el que nos capacita en el discernimiento espiritual profundo. is the one that trains us into that deep spiritual discernment. El discernimiento espiritual profundo no se trata de comprender lo que está por fuera. The deep spiritual discernment is not to comprehend what is outside. Se trata de traer luz a lo que está por dentro, It is about bringing light to what's inside, en el corazón. in the heart. Y la palabra dice que el corazón solo lo conoce Dios. And the word says that the heart, only God knows it. Ese trato solo se logra a través de una base sólida de la Escritura. That treatment is only achieved through a strong base of the scripture. Las emociones son necesarias para exteriorizar mucho de lo que somos. Emotions are very necessary to exteriorize a lot of what we are. Pero la palabra de Dios no son emociones. But the word of God is not emotions. Necesito entender la palabra y comer la palabra. I need to understand and eat the word. Hermanos, años de años costó la escritura de la palabra para nosotros. Church, it took years for the scripture to be put together for us. Para que nosotros al final digamos, no, yo quiero simplemente emociones. For us to just simply say, no, I just want emotions. Eso es despreciar la revelación de Cristo y ese es el espíritu del anticristo. That is to belittle the revelation of Christ, and that is the spirit of the Antichrist. Cuando yo tengo trato a través de una base sólida de la escritura. When I go through a treatment in the solid base of the scripture, Y escúcheme, eso no tiene que ver con tiempo. and this has nothing to do with time. Muchos dirán, uy, pero es que yo llevo 30 años de cristiano y nunca me he leído ni siquiera el Nuevo Testamento. Many could say, I've been in Christianity for 30 years and I haven't even read the New Testament. Uy, ¿cuánto tiempo entonces voy a tener para el trato? So then how long will it be for my treatment? Esto no solamente tiene que ver con tiempo, This has nothing to do with time, sino con disposición a entender but with the willingness to understand lo que el Señor nos estuvo hablando el domingo, el secreto de lo revelado. what the Lord was speaking to us on Sunday, the secret of what's revealed. Un entendimiento me da capacidad para otro nivel y en ese nivel voy a caminar a otro nivel y así voy de gloria en gloria. Un conocimiento And knowledge de lo revelado de Dios of what's revealed by God, por la disposición a mi corazón para entender lo que Él me quiere enseñar. by the willingness of the heart to understand what He wants to teach me. Siempre esa obediencia me abrirá la puerta a otra dimensión. That obedience will always open the door to another dimension. Y en esa dimensión habrá un nuevo trato. And in that dimension, there will be a new Y treatment. voy a otra dimensión. And then I go to another Se dimension. abren puertas de profundidad. Profound doors are open. Cuando entonces empiezo a comprender mi corazón So that's when I start to comprehend my heart conforme a lo que Él revela. according to what He reveals. Empiezo a entender la problemática de los hombres con discernimiento. I start to understand the problems of men with discernment. Y ese discernimiento siempre detendrá las operaciones del enemigo. And that discernment will always stop the operations of the enemy.